El estrés de la escasez. Tras horas de esperas, un hombre murió de un infarto en una cola de gasolina. Un paso atrás, Iván Simonovic renuncia a su cargo en la administración de Guaidó. Relato de un drama. Conozca cómo vive una periodista venezolana el conflicto entre Israel y Palestina. Vencida por la sombra. Estudiantes de la UCB preocupados por un inminente cierre total de la casa de estudios. Comenzamos. Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela de este martes 18 de mayo del año 2021 en nombre de todo el equipo. Les acompaña a esta hora Carla Salcedo Flores. Comenzamos invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Recuerde darle clic a la campanita y así usted puede recibir siempre todas nuestras notificaciones. Estamos listos para dar inicio a esta ronda de noticias. Oiga bien esta información. El estrés que ha generado la crisis por servicios públicos cobró otra víctima en el estado Táchira. Un septuagenario murió de un infarto mientras hacía fila para surtir combustible en San Cristóbal. Según cifras extraoficiales, durante los últimos meses, al menos 3 personas han fallecido en filas por gasolina en el estado Táchira. Para muchos, la situación del combustible en la entidad fronteriza está consumiendo la vida del tachirense. Carlos Ramón Urbina, de 70 años, amaneciendo, salió de su casa para surtir combustible. Según sus familiares, él no sufría de tensión ni era cardiópata, pero en medio de la espera, quizá el estrés le hizo una mala jugada. Que estaba en el área de la Concordia, haciendo la respectiva cola para surtir combustible. Y pues, lastimosamente sufrió un infarto y pues eso llevó a su muerte. El fallecido tenía 3 hijos en el extranjero y no tenía esposa. Se ganaba la vida manejando un taxi. El principal dolor de cabeza de los transportistas en Táchira es justamente surtir gasolina. Sí, trabajaba en el ramo del transporte, un servicio de taxi, la línea de Madeco, y pues sí, el trabajador diario común, san cristobalense, madrugaba a trabajar y se desempeñaba en esa área, en el transporte. Autoridades en materia energética sostienen que la falta de gasolina en Táchira obedece a una situación coyuntural en la planta de llenado. El gabinete decidió iniciar la venta de combustible por cédula aleatoria a precio internacional, pero solo los lunes, miércoles y viernes. Desde el gabinete seguimos trabajando con el propósito de que mejore la calidad del servicio, de que cada día el usuario pueda invertir menos tiempo en las diferentes colas, a pesar del bloqueo inclemente y criminal que ha pretendido arrinconar al presidente Nicolás Maduro, a nuestro protector Freddy Bernal, y que tenemos como propósito poder vencer cualquier dificultad que nos permita definitivamente retomar a lo que era el Táchira unos meses atrás. También el Gabinete de Combustible retomó el plan Cielo Oscuro para evitar la pernocta de vehículos en las estaciones de servicio, con el fin de vender los puestos. En Táchira, Marina Eglot, Somos Impacto, Venezuela. El excomisario Iván Simonovic, quien fue designado por el líder opositor Juan Guaidó como comisionado especial de seguridad e inteligencia, anunció a través de una carta su renuncia al puesto que desempeñó desde julio del año 2019 en Estados Unidos. Esta carta, sin duda, se filtró. A través de esta misiva, Simonovic manifestó que no fue una decisión sencilla, pero reiteró su disposición a seguir trabajando por la libertad de Venezuela. El excomisario en el exilio señaló que para lograr el objetivo de restablecer la democracia, todos son importantes y necesarios, ya que la unidad debe ser parte fundamental de una estrategia superior.
Aunque no dejó claro el motivo de su renuncia, afirmó que estará siempre a la disposición de quienes lo requieran a su experticia y conocimientos en la reconstrucción de la nación. En el escrito, Simonovic agradece a Leopoldo López y a Carlos Vecchio su apoyo antes y durante su gestión, cuyo objetivo fue clave desde el principio para desmantelar los casos de corrupción, terrorismo y narcotráfico cometidos por la administración de Maduro y colaborar además con las investigaciones de la justicia estadounidense. ¿Por qué crees que Iván Simonovic decidió separarse de la administración de Juan Guaidó justo cuando se da una nueva iniciativa de diálogo? Nos vamos con información de última hora. Pudimos conocer que el presidente colombiano Iván Duque ordenó desplegar la fuerza pública para poder desbloquear las vías en Colombia. Luego de 20 días de protestas en el país, el presidente Duque anuncia que se tomarán medidas para recuperar la movilidad en las zonas donde hay bloqueo de vías, todo en coordinación con los alcaldes y gobernadores. Reitera además que detrás de muchos de estos bloqueos hay un interés criminal de afectar y de sabotear. Esa conducta se rechaza y se rechaza categóricamente. Y aquí tenemos que tener claro que en nuestro país los derechos de todos deben ser protegidos. Por lo tanto, hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia con alcaldes y gobernadores desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección, le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad, recuperar el bienestar. Según la Policía Nacional, para este lunes 17 de mayo se registraban al menos 36 bloqueos en el país. El presidente manifestó que la afectación es tal que ya hay desabastecimiento de alimentos. Nos vamos con información internacional. Centenares de muertes se han registrado en el conflicto entre Israel y Palestina. Aunque este conflicto nos parezca lejano, hay venezolanos que sufren lo que se vive durante estos bombardeos. Escuchemos nada más y nada menos que el testimonio de una periodista venezolana en Israel. El sonido de las sirenas genera alerta. Es la cuarta vez seguida que suena la sirena. Estamos yendo hacia el búnker, el refugio del edificio. Y bueno, nada, esta situación es, desgraciadamente, es una situación repetitiva en los últimos días. Todos corren a los refugios, los misiles se acercan. Nuevamente suenan las sirenas en Ashdod. En este preciso instante estábamos sentándonos a la mesa a comer y bueno, nada, tenemos que dejar todo y refugiarnos. Esperemos que la situación se calme. Es la segunda vez seguida, 2 minutos que ha sonado la sirena. Escuchamos las detonaciones en el aire de los misiles que son interceptados por la cúpula de hierro. Las rutinas diarias cambiaron por completo. Dayana Kuzmir emigró de los Andes venezolanos a Israel. Aunque conocía el conflicto histórico, nunca imaginó vivirlo de esa manera. Antes de emigrar, por supuesto que tenía conocimiento de este conflicto que se ha registrado en Israel durante casi toda su existencia, ¿no? Pero nunca tuve consciente de que me tocaría llegar a vivirlo. Una cosa es pensarlo, saberlo, imaginarlo, y otra cosa es estar aquí viviéndolo, y de verdad pues no lo esperaba. A diario vive la tensión. Dice que ni siquiera pueden dormir. Bueno, el día a día ha cambiado, la rutina ha cambiado indiscutiblemente, ya que no sabes en qué momento va a sonar la sirena ni dónde. Entonces vives con esa zozobra, con esa incertidumbre de tratar de, si sales de casa, hacerlo lo más rápido posible
por ese temor, porque no sabes dónde ni cuándo pueden sonar las alarmas y de repente caer uno de estos misiles de los cuales estamos siendo víctimas desde Gaza. Asegura que la violencia que se vive en algunas zonas de América Latina muchas veces nos parece lejana, al igual que esta guerra, pero ambos amenazan vidas humanas. Indudablemente en América Latina también se registra una ola de violencia, pero lo que estamos viviendo actualmente en Israel, esta escalada por parte de grupos que han sido calificados como terroristas, yo creo que es preocupante, ya que el lanzamiento indiscriminado de estos cohetes ponen en riesgo la vida de millones de personas, de prácticamente todo un país, en cuestión de segundos. Entonces creo que son cosas que son diferentes. Estamos hablando de violencia, pero en otro nivel. Ambos bandos se acusan de iniciar las hostilidades, que han dejado hasta la fecha 140 fallecidos en Gaza y 9 en Israel. En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU se advirtió del potencial que tiene esta escalada de violencia de desencadenar una crisis humanitaria en la región, razón por la que instan a detener las acciones bélicas y evitar muertes de civiles. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Llegó el turno de las noticias de sucesos. 4 muertes violentas en menos de 24 horas se registraron en Vargas, donde se contabilizan 10 homicidios en lo que va de año. La violencia entre parejas figura como el móvil más frecuente. Un niño que murió a manos de su hermano de 8 años cuando manipulaban una escopeta, una mujer que mató a su pareja cansada de presuntos maltratos, un hombre que asesinó a un amigo porque éste presuntamente iba a abusar de su mujer y un subalterno que ultimó a un superior en la sede de la Infantería de Marina son los 4 homicidios ocurridos en el litoral central en las últimas 24 horas. Con esto se elevan a 10 las muertes violentas en lo que va de año, 3 de las cuales son resultado del conflicto entre parejas. Y es que en pandemia por el COVID-19, los casos de violencia intrafamiliar han aumentado en la entidad. Si se quiere, el incremento que se está presentando ahorita con los casos de violencia contra la mujer viene dado a factores que se están propiciando con relación a lo que es todo el tipo de pandemia y el hecho de que la mujer no ha denunciado, no se ha atrevido a denunciar y ahora se ve en una circunstancia donde se encuentra constantemente con su agresor y este es obviamente como un factor de explosión dentro de lo que es el ámbito doméstico de las mujeres. Porque hasta abril, el Centro de Justicia y Paz contabilizó 75 femicidios en el país. En Vargas, el primer femicidio ocurrió el pasado 2 de mayo. Los otros 2 casos de violencia intrafamiliar fueron mujeres que asesinaron a sus parejas. El más reciente ocurrió la madrugada de este lunes en Naiguatá, al este de Vargas, donde Beatriz Orozco le propinó una puñalada mortal en el pecho a su pareja John Michael Torres, luego de una discusión en la que la mujer frecuentemente era víctima de violencia física, psicológica y verbal. En todos estos hechos, la familia y la sociedad en general son los más afectados. Sí, fíjate que todo el entorno se ve comprometido ante un hecho de violencia contra la mujer porque precisamente se da entre el entorno familiar, dentro de 4 paredes y obviamente las parejas tienden a fomentar discusiones, elevan los tonos de voz, la familia se preocupa si allí se han ventilado incidencias de agresiones físicas o otro tipo de incidencias de otro tipo de agresiones, la familia se preocupa. Y obviamente esto es una enfermedad que se maneja o se extiende a los otros miembros de la sociedad, no nada más la familia, también el entorno social de la comunidad también. La denuncia sigue siendo el arma más infalible para evitar llegar a desenlaces fatales, pese a que en muchas instituciones policiales y de justicia aún hace falta sensibilización en la materia. Lo primordial es denunciar, buscar las alternativas
y acudir a las instituciones, y que las instituciones obviamente reciban a esta víctima, le den las herramientas y la apoyen, porque es un proceso, como se dice, para todos. O sea, todos tenemos que involucrarnos para poder una mujer solucionar estos problemas de violencia, ¿no? Lo último o lo que se quiere es que ocurran hechos de esta magnitud, de esta gravedad, que es precisamente que pierda la vida bien sea el agresor o la mujer víctima como tal de violencia. Entonces denunciar, la invitación es a denunciar, a no callarse bajo ninguna circunstancia. La violencia sigue enlutando a las familias venezolanas. De los 10 casos registrados en la entidad, 7 son hombres, 2 mujeres y hay un niño de 11 años. Todos los sucesos están resueltos gracias a la captura de los responsables. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto, Venezuela. Y en las próximas horas podrían quedar detenidos los responsables de asesinar a 2 mujeres en el barrio Cumbo de Barlovento. Las víctimas quedaron identificadas como Glendis Teresa Castillo, profesora de 48 años, y Yair Coromoto Burguillos, de 33. Ambas fueron asesinadas y desmembrados sus cuerpos. El suceso ocurrió en horas de la madrugada de este lunes. Cobra fuerza la versión según la cual el ajuste de cuentas podría ser el móvil de tan macabro suceso. El CICPC de la zona se mantiene en constante actividad de investigación. Se supo que los funcionarios policiales colectaron suficientes evidencias de interés criminalística, como cartuchos percutidos e impresiones dactilares. Extraoficialmente se informó que existen testigos del suceso y eso contribuirá con el esclarecimiento del doble homicidio. Nos vamos a la casa que vence las sombras. La oscuridad arropa a la Universidad Central de Venezuela. La paralización de actividades por la pandemia ha ocasionado robos, destrucción de mobiliario e incluso la pérdida de documentación personal de los estudiantes, quienes claman con urgencia la búsqueda de soluciones para evitar nada más y nada menos que el cierre total de la principal casa de estudios de Venezuela, nuestra amada UCB. Estamos viendo como la universidad se nos está viniendo abajo. La universidad se está desplomando. Estamos viendo cómo los espacios de nuestra universidad están siendo vandalizados. La oscuridad está posada sobre la Universidad Central de Venezuela, que suma hasta hoy una deserción escolar que alcanza el 50%. En cada pasillo, aulas y facultades se instaló la desidia. A juicio de sus estudiantes, el silencio de las autoridades agrava la crisis de la principal casa de estudios de Venezuela. La deserción estudiantil aumenta todos los días. ¿Qué más podemos hacer nosotros? En principio, poner de nuestra parte y la voluntad de hacer las cosas bien. Porque claro que vivimos en un país que está secuestrado por criminales, claro que vivimos en un país que está bajo un régimen criminal que no cree en la academia y que tiene como política de Estado acabar con la universidad. Hoy, que se gradúen estudiantes en el aula magna no depende del régimen, depende de las autoridades. Hoy, que se limpie el aula magna y no se vandalicen los espacios, depende de las autoridades, no del régimen. Eso también hay que decirlo. Amigos de Impacto Venezuela, estamos acompañando a los estudiantes de Derecho, quienes nos están mostrando cómo está su facultad, y yo quiero que vean cómo está la entrada de los baños de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios. Ha sido vandalizada continuamente, no solamente por la suspensión de clases, sino por no contar con personal de seguridad en ninguna de las áreas de esta alma mater. Así luce la Facultad de Derecho, repleta de huecos en sus techos por donde ladrones entran y arrasan con todo. Oficinas vandalizadas, baños abandonados y equipos robados desmoralizan a la comunidad. También contar una deserción del más del 50% por parte de los estudiantes. Si bien podemos achacarle todo esto al régimen, tampoco podemos hacernos de la vista gorda ante la falta de respuesta y la falta de acción por parte de las autoridades. Nosotros estamos aquí para ayudar, estamos aquí para apoyarnos, estamos aquí para buscar soluciones, porque hemos visto que de parte de ellos no existe la opción de buscar una solución al mantenimiento, a la seguridad o a los estudios de nosotros. La UCB está desolada. 2 años de paralización han pasado factura. Tal parece que su lema, la casa que vence la sombra, se convirtió en letra muerta ante el abandono y la crisis que atraviesa el país. En Caracas, Esteninfo Olivares, somos Impacto Venezuela. Pero la UCB tiene múltiples problemas adicionales. Uno de los más recientes es el panorama caótico que se observa en los alrededores de su aula magna.
Basura, desperdicios, materia fecal, restos indubitables de consumo de drogas, es lo que caracterizan los alrededores del Aula Magna, la que ha sido primera casa de espectáculos en las últimas décadas y de eventos académicos. Es una desolación, es una lástima porque, bueno, entre la pandemia y todo este desastre, la verdad es que yo sé que cada escuela hace lo que puede, pero los indigentes y los delincuentes parece que se apoderaron de la universidad. Sí, bueno, es una situación que lleva bastante tiempo. Las obras de arte de indiscutible belleza y valor artístico que se encuentran en los alrededores del Aula Magna podrían estar en riesgo de deterioro. Es impactante, produce un dolor en el alma. Si hubiera tenido una escoba, me hubiera puesto a barrer. Porque de hecho comencé a apartar hojas. Produce una sensación de desolación. Adicionalmente, hay 2 grandes desperdicios de agua limpia desde hace por lo menos 2 meses. Es agua limpia, agua potable. Y eso es a consecuencia de que la tubería, ya su vida útil, está vencida, pues. Por más que le coloquen parche a la tubería, ese en cualquier momento revienta y sigue. Esa es una problemática que tiene años acá. Caminar por los alrededores del Aula Magna también es sinónimo de peligro y frustración. Hasta ahora no ha sido violentado el salón propiamente dicho que conforma el Aula Magna de la UCB. Mientras tanto, los vigilantes de la UCB alegan no tener las condiciones mínimas para hacer frente tanto a los delincuentes como a la gente de mal vivir, corresponsables de este panorama descrito. Aquí estamos sin ningún tipo de defensa. Aquí puede llegar cualquiera a medianoche y robarnos, quitarnos nuestras pertenencias personales y perder más de lo que vamos a venir a trabajar. La realidad es inocultable y elocuente. Después de ser durante muchos años la primera casa de estudio del país y también ser patrimonio de la humanidad, la Universidad Central de Venezuela ha pasado a ser la primera víctima del AMPA, de la desidia y también de la negligencia de las autoridades. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Alguien que lleva 19 años denunciando la presencia de grupos guerrilleros en Venezuela y que advierte que seguirá haciéndolo, hoy alerta que su vida corre peligro. Hablamos de Javier Tarazona y de varios activistas de derechos humanos de Fundaredes. El director de Fundaredes, Javier Tarazona, pidió este lunes a través de un comunicado una reunión con Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro, para compartir datos que ha recabado la ONG sobre frentes guerrilleros y grupos paramilitares. Esto ocurrió poco después de denunciar que están organizando un atentado en su contra, que se podría concretar en las próximas horas. Denunciar públicamente el hostigamiento del cual estoy siendo objeto durante las últimas horas, de actores que ejercen el poder en Venezuela, de la guerrilla del Frente Bolivariano de Liberación, Corriente Bolívar y Zamora, y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, toda vez por el trabajo que venimos haciendo en Fundaredes durante los últimos años, no solamente enmarcado en el conflicto del Estado Apure. Tarazona reiteró que desde el pasado 21 de marzo, cuando comenzó el conflicto incesante entre disidentes de la FARC y cuerpos de seguridad venezolanos en Apure, todos los miembros de Fundaredes han sido criminalizados y hostigados. Pidió protección de organismos internacionales. Tanta negación durante tantos años, hoy vemos cómo reconocen que estos grupos terroristas están en nuestro territorio. La vida de este servidor está en manos de quienes hoy ostentan el poder en Venezuela, razón por la cual hago pública esta denuncia y hago un llamado a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que asuma mi protección. Padrino López reconoció hace poco que tenía conocimiento de la fe de vida de los militares venezolanos capturados por la guerrilla, pero sin mencionar directamente a estos grupos irregulares que vienen operando desde hace años en el país y que, según Fundaredes, ya han arropado al menos 23 estados. Mildred Manríquez, Somos Impacto Venezuela. Profesores venezolanos catalogan como un fracaso el sistema de educación a distancia implementado por la administración de Nicolás Maduro como consecuencia de la pandemia. Recordemos que en Venezuela falla el internet, fallan las telecomunicaciones y por ende los estudiantes no tienen la posibilidad de ver clases online. Cada día llevar el sistema educativo a distancia se hace más complicado. Esto motivado
a la grave situación que se vive en Venezuela con el colapso de los servicios principales. Cuando no es la electricidad, es el internet. Profesores catalogan como una piratería el año escolar 2020-2021. Les contamos. Los docentes señalan que los estudiantes no tienen la preparación académica, ya que el gobierno no dotó a los maestros y alumnos de los equipos tecnológicos para ver las clases a distancia. Desde este gremio lamentan la condición sobre cómo se ha llevado el año escolar 2020-2021 en Venezuela. Hay una malformación de todo el futuro que esos estudiantes hay, sobre todo en la educación pública, que es gratuita, obligatoria y un derecho universal. La formación, los futuros profesionales que vamos a tener, tanto a nivel medio como a nivel universitario, eso va a ser una piratería. Ante este escenario, conversamos con algunos estudiantes y ellos calificaron como pésimo el nivel de aprendizaje que han tenido con las clases a distancia desde que comenzó la pandemia. Porque se ha hecho muy común, y esto que también hay que denunciarlo, que los estudiantes de educación media, debido a que no cuentan con una asesoría adecuada para poder realizar, por ejemplo, materias científicas como física, química y matemática, ahí lo que hay es el trueque, lo cual es pasarse varias tareas por otras, y eso significa que no están aprendiendo, no están estudiando las materias científicas, que es el caso más común. La educación a distancia ha sido una penuria, ya que muchos jóvenes hoy en día no cuentan con dispositivos electrónicos. Muchos jóvenes hoy en día no cuentan con los aparatos para poder asistir a ella. También tenemos que tener en cuenta que la decadencia y la disidencia de los estudiantes ha sido mucha. Y bueno, eso siendo conscientes de que muchos no tienen recursos para estudiar. Pero la desmejora en el sistema educativo se viene evidenciando desde hace más de 3 años, cuando los maestros decidieron salir a las calles a protestar para denunciar que sus sueldos eran míseros, razón por la que muchos han dejado su profesión para poder trabajar en otras áreas que les permitan llevar el alimento a casa. La mayoría de los compañeros, para decir yo, está como un porcentaje del 80%, de 60 que somos docentes, 60 docentes, como el 80% tienen trabajos alternos, trabajos que en realidad, como dijeron ellos, nos pone la comida en la mesa, es el que me pone la comida en la mesa. Hasta el momento se estima que cerca del 40% del gremio de docentes en el país haya dejado sus cargos debido a que los encargados del Ministerio de Educación nunca escucharon sus necesidades. En el estado Lara, Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela. Amigos, de esta manera le ponemos punto final a la ronda de Noticias Impacto Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en nuestras redes sociales, @ImpactoVE y @Carla Salcedo Flores. Feliz martes para todos.